Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a volar la cabeza, o al menos, a mantenerlos pegados a la pantalla con muchísima intriga. ¿Se han dado cuenta de que últimamente los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel no dejan de sonar por todas partes? Pues sí, ellos son los protagonistas de nuestro vídeo de hoy, y vamos a desentrañar esos secretos que parecen rodear su relación, o lo que sea que estén viviendo en este momento. ¿Es todo verdad lo que se dice? ¿O estamos ante uno de esos dramas que tanto nos gustan y que tanto nos hacen hablar? Les aseguro que vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos llegue desde el mundo de las estrellas turcas. Así que si son fanáticos de la pareja, o si simplemente les encanta el chisme de calidad, quédense con nosotros. Y ya que estamos aquí, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Solo hagan clic en ese botón rojo de abajo y activen la campanita. No se arrepentirán. El mundo del espectáculo turco, como el de cualquier otra parte, está plagado de historias fascinantes, de romances que nacen bajo los focos y que a menudo se desarrollan en un torbellino de especulaciones. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel no son la excepción. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos fue tan palpable, tan electrizante, que los fanáticos inmediatamente empezaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción. Y para ser honestos, los rumores no tardaron en aparecer. Al principio eran meras suposiciones, comentarios inocentes de seguidores que esperaban ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. Pero con el tiempo esos comentarios se transformaron en teorías, en pistas que parecían confirmarlo todo, y en noticias que iban desde avistamientos juntos hasta supuestas declaraciones de amor. Hemos visto cómo las redes sociales se convertían en un campo de batalla de teorías. Por un lado, los que creían firmemente en su relación, analizando cada foto donde aparecían juntos, cada me gusta sospechoso, cada comentario enigmático. Y por otro lado, los más escépticos que defendían que todo era parte de una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la atención sobre la serie y por supuesto sobre ellos como artistas. Y aquí es donde entra la dualidad que plantea nuestro título, ¿verdad o drama? Porque, seamos sinceros, a veces es difícil distinguir dónde termina la realidad y dónde empieza el guión, ¿no creen? Empecemos por analizar las evidencias que apoyan la teoría de que su relación es real. Durante la emisión de Senkalkam, Kerem y Hande se mostraron increíblemente cómplices en entrevistas, en eventos públicos y en sus propias redes sociales. Compartían momentos de su día a día, parecían disfrutar enormemente de la compañía mutua, y sus gestos, sus miradas, transmitían una conexión que iba más allá de la amistad. Hubo momentos como cuando Kerem hablaba de Hande con una admiración evidente, o cuando Hande defendía a Kerem de las críticas, que hacían pensar a muchos que allí había algo más profundo. Además, los medios turcos y en particular la prensa del corazón, se volcaron en seguir cada uno de sus movimientos. Sus viajes juntos, sus vacaciones, sus encuentros familiares, todo era noticia. Y la forma en que manejaban estas aparatosas coberturas, con cierta discreción pero sin negarlo rotundamente, alimentaba aún más las especulaciones. Pero, ¿qué pasa cuando la pareja decide separar caminos? Aquí es donde la cosa se pone más interesante, y es donde entran las dudas y el drama. Tras el final de la serie, los rumores de ruptura comenzaron a circular con fuerza. Y a pesar de que nunca confirmaron oficialmente su relación, tampoco negaron los rumores de separación de una manera rotunda. Esto, para muchos, fue una señal clara de que algo había terminado. Sin embargo, y aquí es donde reside la intriga, poco tiempo después de los rumores de separación, comenzaron a surgir nuevas pistas que apuntaban a una posible reconciliación o, al menos, a que la relación seguía existiendo de alguna manera, quizás más privada, más alejada de los focos. Estas nuevas pistas incluían, por ejemplo, el hecho de que ambos seguían interactuando en redes sociales, dándose me gusta en publicaciones, comentando en ocasiones, y, lo más intrigante, avistamientos esporádicos en los mismos lugares o eventos, aunque en compañía de amigos. Esto generó una ola de interrogantes. ¿Estaban intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente eran amigos que mantenían una buena relación? La ambigüedad era la reina de la situación. Y en el mundo del entretenimiento, la ambigüedad es un ingrediente perfecto para mantener a la audiencia enganchada. Y aquí es donde entra la parte del drama.
Porque, ¿qué sería de nosotros ese? Y un poco de misterio y de especulación. Los seguidores de Kerem y Ande se dividieron. Unos defendían que, aunque separados, aún se querían y mantenían una conexión especial. Otros, más pragmáticos, decían que era una estrategia para mantener el interés, para seguir siendo noticia. Y otros incluso especulaban con que, aunque su relación romántica hubiera terminado, la amistad era tan fuerte que seguían siendo parte importante en la vida del otro. El análisis de estas pistas se volvió una especie de juego para los fans y para los medios. Cada foto, cada comentario, cada historia de Instagram era diseccionada en busca de algún significado oculto. ¿Por qué Kerem le dio me gusta a esa foto de Ande? ¿Qué significaba ese comentario de Ande sobre un proyecto de Kerem? ¿Son solo amigos? ¿O hay algo más? Y es que, seamos sinceros, la forma en que ambos, especialmente Kerem, han hablado en ocasiones de Ande con admiración y cariño, ha sido clave para mantener viva la llama de la especulación. Ahora hablemos de las posibles razones por las que esta pareja genera tanto revuelo. Primero, la química en pantalla. Como mencioné, Senkalkam fue un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió a la química entre Kerem y Ande. Verlos juntos en la ficción era un placer, y esa conexión tan fuerte traspasó la pantalla para muchos espectadores. Segundo, su atractivo. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y, no nos engañemos, muy atractivos. Esto siempre genera un interés particular en el público. Tercero, la falta de confirmación oficial. En un mundo donde las parejas suelen gritar su amor a los cuatro vientos, la reserva de Kerem y Ande, aunque quizás intencionada o simplemente fruto de su personalidad, ha generado un aura de misterio que atrae aún más. Los fans de Kerem Bürsin y Ande Erçel han estado muy activos, debatiendo, compartiendo teorías y defendiendo sus puntos de vista en foros y redes sociales. Para algunos, su historia de amor es un cuento de hadas moderno, y prefieren creer en la versión más romántica. Para otros, es simplemente el juego de las celebridades, una forma de mantenerse relevantes. Pero independientemente de lo que crean, lo que es innegable es que esta pareja tiene un poder de convocatoria enorme. Hemos sido testigos de cómo han enfrentado rumores, especulaciones e incluso críticas a lo largo de su trayectoria conjunta. Y su forma de manejarlo, a menudo con una mezcla de elegancia, reserva y a veces, con alguna que otra puya sutil a través de las redes sociales, solo ha añadido más leña al fuego de la especulación. ¿Han utilizado esta atención mediática a su favor? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Lo que sí podemos decir es que han sabido navegar por las aguas, a veces turbulentas, del mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra la reflexión final sobre si esto es verdad o drama. Creo que en el fondo, la respuesta es probablemente una mezcla de ambas cosas. Es probable que haya habido una conexión genuina entre ellos, un cariño y una atracción real que nació durante el rodaje de la serie. Es innegable que la química era real. Pero también es cierto que en el mundo de las celebridades, las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan, y la exposición mediática puede ser tanto una bendición como una carga. Es posible que lo que comenzó como una relación real, se haya visto influenciado por la presión de los medios, por las expectativas de los fans, y por las exigencias de sus carreras. Quizás han intentado mantener su relación en privado, y eso ha sido interpretado por muchos como un intento de ocultar algo o de generar misterio. O quizás simplemente su relación ha evolucionado de una manera que no encaja en los esquemas tradicionales de confirmación pública. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kerem y Ande son dos artistas talentosos y carismáticos que han logrado cautivar a una gran audiencia. Y la historia que rodea su relación, sea cual sea su naturaleza real, ha sido un elemento fascinante que ha mantenido a sus seguidores y a los medios pendientes de cada uno de sus movimientos. Han sabido jugar con la intriga, han sabido mantener el interés, y eso, en el mundo del entretenimiento, es un arte en sí mismo. Así que, para resumir brevemente, hemos explorado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel, analizando las numerosas especulaciones que han surgido desde el inicio de su colaboración en Senkalkam. Hemos repasado las pistas que alimentaron los rumores de una relación real, así como los indicios que apuntaron a una posible ruptura y, posteriormente, a posibles reconciliaciones o amistades duraderas. Hemos reflexionado sobre el atractivo de la pareja, la química en pantalla y el impacto de la falta de confirmación oficial en la percepción pública.
Y hemos llegado a la conclusión de que, como en muchas historias de celebridades, la realidad probablemente sea una compleja mezcla de verdad y drama, de sentimientos genuinos y de estrategias mediáticas, todo ello envuelto en un aura de misterio que solo aviva la curiosidad de sus seguidores. Quiero agradecerles enormemente por habernos acompañado en este recorrido por los secretos de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su relación fue real? ¿Piensan que todavía hay algo entre ellos? ¿O consideran que todo es parte de un gran drama? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y siempre los leemos con mucho interés. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les gusta el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos, análisis y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!